Cumples con tus repasos, pero no recuerdas nada, es decir, te pones a repasar y cada vez que lo haces es como volver a empezar otra vez a estudiar tu temario de cero. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy común, que es la falta de rendimiento de los repasos. Es decir, cuando se supone que tú tendrías que recordar tu temario, no recuerdas nada de lo estudiado. Analizaré las principales causas y os dejaré algunas recomendaciones para que podáis detectar dónde está el fallo y encontrar la mejor solución posible. Así que, determinado cuál es el tema de hoy, sin más, vamos a empezar. Bueno, pues hoy tenemos un episodio que es un problema, ¿vale? Un problema que se presenta en numerosas ocasiones a la hora de estudiar una oposición y que es un problema que especialmente, como otros episodios, más aparece en aquellos de vosotros que sois estudiantes constantes y de largo plazo, porque, vamos a ver, el que se prepara la oposición en 2 meses apenas tiene tiempo para repasar y apenas tiene que sufrir el paso del tiempo en su memoria. Pero aquellos de vosotros que lleváis mucho tiempo estudiando, pues os podéis encontrar con este problema. Y es algo que puede restar el esfuerzo que habéis hecho. Por eso hoy vamos a tratar un tema bastante común y que merece una atención especial. Y el problema consiste en lo siguiente, es un problema de lo más sencillo. Cuando el opositor llega al repaso programado, no recuerda nada. En este caso, el repaso se convierte en volver a estudiar. Y claro, el volver a estudiar genera mucha frustración, porque eso ya lo hemos estudiado. Como han sido varias las personas que me han consultado por este problema en las últimas semanas, he decidido hacer este episodio para este podcast donde reúno las principales conclusiones que les he transmitido a muchos de ellos o las principales inquietudes que les he transmitido por email. Vamos a empezar, en primer lugar, analizando las causas. Pero para llegar a las causas tenemos que volver a recordar, volver a nombrar a nuestro archienemigo, nuestra némesis, el Thanos de Iron Man, que lleva todo opositor. El olvido por desuso. No tenéis una demencia, porque hay mucha gente que me dice, no, lo mismo tengo un problema cerebral. No, no, no. Lo que te digo es que es normal, te recuerdo que no te pasa nada, que no es que tu memoria falle, no ocurre nada de eso, no te estás haciendo mayor. Sí, pero no está dando la cara, con la memoria está dando la cara en otros aspectos, pero en la memoria no te está afectando. Simplemente, llanamente, te ocurre una cosa, que es que un material que no se revisa, que no se repasa, es probable que tu mente lo considere como que no es importante y con el tiempo lo acabe desechando. No tiene más explicación, es tan sencillo como todo eso. Así que no hay que agobiarse, no hay que hacer un drama por no recordar las cosas. Tampoco digo que lo estéis haciendo, pero que hay gente que interpreta esto como un fallo de su cabeza. Mirad, debemos recordar que la curva de olvido por desuso es la representación gráfica por la cual vamos mostrando cómo se pierde la memoria o cómo se pierde información de materiales que no estamos utilizando. Olvido por desuso. Una parte importantísima se produce en las primeras 24 horas, pero de eso hablamos. Hemos hablado en otro episodio y de eso hablaremos más tarde. De esta forma, a la semana, es posible que recordemos, si no se me ha olvidado a mí, por desuso, entre un 5 y un 10% de lo que memorizamos, y al mes probablemente menos de un 5%. Esto puede que condicione el método de repaso. De hecho, yo creo que es la base más importante para poner nuestros periodos o momentos de repaso. Pero eso hablaré en otro momento, hablaré más tarde. Mirad, cuando una persona se pone a repasar y no recuerda nada, las principales causas que me he encontrado yo son muy pocas. La primera, para mí la más importante, y ya os la he insinuado, es que se manejen periodos de estudio inadecuados. Si se te olvidan las cosas entre el estudio y el repaso, puede que uno de los problemas a los que estés, o uno de los problemas que estés generando, sea el excesivo tiempo entre la primera y la segunda vez que haces
que revisitas el contenido. Y entonces, claro, entre que haces el primer repaso y estudiaste la última vez, ha pasado tanto tiempo que tu cerebro ha olvidado por desuso y te encuentras que lo tienes que volver a estudiar. Os pongo un ejemplo. Antiguamente se estudiaba, o al menos era el modelo que se proponía, estudiaba a una serie de vueltas. Antiguamente, tampoco hace muchos años, ¿no? Pero yo con el paso de los años me he dado cuenta que no era un modelo eficiente, tirado así a la gente, ¿eh? Se lo tiran, tú ahí te lo dejo y tú tienes que estudiar. Ahora damos la primera vuelta y la siguiente en 6 meses. Al menos eso no lo recomiendo. A mí no me vale. Porque vamos a ver, a un temario le puedes dar todas las vueltas que se quieran dar, pero tienes que meter repasos intermedios. Tienes que tirar de active recall. Y luego me meteré un poco más en eso. Pero si tú se lo tiras a la gente, vamos a dar una vuelta entera y demás, como os decía antes, cuando llegaban a esa segunda vuelta, y os digo, yo he dado clases así como preparador, ¿vale? Cuando llegaban a esa segunda vuelta, la gente empezaba prácticamente de cero. Con el paso de los años me di cuenta que la gran mayoría de las personas llegaban en blanco a la segunda vuelta. Hombre, no habían olvidado todo, pero si lo midiéramos esto en desempeño de preguntas de test, llegaban regular. No habían retenido nada. No tenían certezas con las preguntas de test. Las cosas, ya sabéis cómo digo yo, sonaban. Hombre, vamos a ver, es mucho mejor como llegaban a la segunda vuelta que como llegaban a la primera. Adquirían conocimiento, pero las cosas sonaban. Les preguntabas, pues, por una escala concreta y ¿cómo era esto del Apgar? ¿Cómo era esto de...? Y muchos me decían que tenían la sensación de empezar de cero. De hecho, hasta conceptos un poco complejos en las clases los tenía que volver a explicar de nuevo, porque no se habían retenido. Y yo empecé a pensar que puede que el estudio de 2 vueltas sea útil cuando aprendemos material nuevo. En la primera vuelta aprendes material nuevo, tu primera vuelta es como una toma de contacto, tu primera vuelta es como aterrizar en el temario y las siguientes son para perfeccionar. Pero sigo pensando que dar el material y volver a revisitarlo 6 meses después no era operativo. Y entonces tenemos que recurrir al Active Recall en todo momento. No podemos llegar a esta segunda vuelta cero. E insisto, podéis dar todas las vueltas que queráis, pero repasando intermedio. O sea, con repasos intermedios, perdonad que me he expresado fatal. ¿Y por qué pasaba todo esto? Porque primero el tema se estudiaba, pasaban los meses, no se volvía a caer en ese tema y seguían pasando los meses. Y nos encontrábamos que después de tanto tiempo, pues ya no se recordaba. Y esto era la gran mayoría. Al final se olvidaba una parte muy importante del mismo y yo creo que se basa en la idea esta totalmente infundada de que yo me lo estudio ahora y si no lo toco dentro de un año me voy a acordar. No, pues si fuese así, chicos, chicas, recordaríamos todo lo del instituto, hombre. Esta para mí es una de las pruebas más claras de que el tiempo hace que nos olvidemos de material. Pero ¿cuántos de vosotros no habéis acabado una carrera sanitaria? ¿Os habéis dirigido en un campo, una especialidad? Os preguntan por un fármaco que es de otro campo y dices, como ya no lo manejo, ¿vale? Por lo tanto, quiero recordaros que los tiempos de repaso recomendables, que ya tenemos un episodio que trata de eso, los tiempos de repaso recomendables es a las 24 horas, es decir, tú estás estudiando, al día siguiente deberías de poder repasar en 10 minutitos lo que has visto el día anterior, los conceptos más relevantes. Si no has sabido estar los conceptos más relevantes, de eso hablaremos en otro episodio. Pero en un principio, cuando tú estás estudiando, manteniendo unos días de estudio, tu primera parte de la sesión de estudio debería ser dar un repaso rápido del contenido de la sesión de estudio anterior, del día anterior. ¿Vale? El siguiente que propongo es a los 7 días.
A lo largo de la semana. A ver, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, Anki te lo programa al día siguiente y si el repaso es correcto, ¿eh? Te lo programa a los 3 días. Nosotros, por no volver muy loca a la gente, lo estamos poniendo al final de la semana. Pero luego, después de ese final de semana, repito, a las 24 horas, al final de esa semana, a los 14 días, es decir, una semana después del segundo repaso, a los 14 días, ¿vale? Como tercer repaso posible, y luego a los 28 días, es decir, 4 semanas después del segundo. Es como lo estamos organizando. ¿Que lo quieres poner 2 semanas después? También vale. ¿Mm? Entonces, vuelvo a repetir, los días o los momentos de repaso son 24 horas en la primera semana, una semana después y un mes después. Y a partir de ahí, una vez al mes. De hecho, incluso tengo la sensación a que llevo más tiempo con Anki, que incluso los repasos mensuales los va demorando, o sea, al mes y medio, a los 3 meses y demás. Cuando ya has asegurado que el contenido de la información lo recuerdas bien, al menos es lo que tú le puntúas. Ahora, puede que me digas que estés considerando los tiempos de manera adecuada, pero cuando llega el repaso no recuerdas nada. Es decir, tú sí que estás haciendo los repasos, como comentamos en otro episodio, pero no recuerdas nada, o sea, en tiempo me refiero, pero no recuerdas nada y es como empezar de cero. La pregunta es entonces, ¿cuál puede ser el problema? Ahora vamos a hablar de técnica de repaso o probablemente de técnica de estudio. En primer lugar, quiero comentar que uno de los problemas puede ser la memorización. Desde hace años veo cierta alergia a la memorización. Todo el mundo admira que la gente tenga buena memoria, pero cuando se trata de aprender, ¿vale? Aprender de memoria nos incomoda. O mejor dicho, hacer el esfuerzo para aprender de memoria nos resulta incómodo. Yo a veces les digo, oye, que el aprenderse las cosas de memoria, ojo, no memoria literal, que eso hablaré en 2 o 3 episodios, no, sino estudiar para recordar algo de memoria, tengo la sensación, por lo que hace la gente, como si lo tomaran como algo de tontos. Sí, sí, de verdad, no me pongáis esa cara. Hay gente que considera, que parece que considera que estudiar las cosas y aprendérselas de memoria debe ser de tontos. Y lo tengo que decir así de claro, porque hay gente que tiene alergia, porque mucha gente espera, pues no sé qué espera, pero espera leer y solo con la lectura aprender. No, yo me lo leo, ya me lo sé. Sí. No te discuto que te leas algo y aumentes tu conocimiento. Pero esto no funciona así, porque en el momento del examen, aunque hayas aumentado tu conocimiento, si no tienes certezas, te vas a encontrar tremendamente desorientado. Luego está el mito de la memoria fotográfica, ¿no? Que la gente hace fotografías del temario, ¿no? Lo leéis, lo recuerda con páginas y con puntos, ¿vale? He conocido algún caso de segundas, ¿no? Que dice que comentan que tienen muy buena memoria y que considerarían memoria fotográfica, pero es gente muy excepcional. Yo también creo que hay mucha gente que tiene muchas habilidades técnicas aprendidas de memorización rápida y que eso no quiere decir que sea memoria fotográfica. Pero para el resto, para los que no tenemos memoria fotográfica, nos tenemos que conformar con memorizar, con estudiar y aprender de memoria. Y a ver, no me malinterpretes en absoluto con lo que te voy a decir o con lo que os voy a decir ahora. Mm, yo creo que la gente no es que tenga el concepto de que poseen memoria fotográfica, pero sí que confían más en su primer vistazo que en la técnica de memorizar y en la técnica de repasar. Y sin meterme en conceptos y estrategias de campeones de memoria, que los tenéis en otros cursos, los tenéis en vídeos en YouTube, que de eso es fácil encontrar, ¿vale? Pero muchas veces, sin meternos en eso, la gente acaba en una forma de estudiar como, que os pongo un ejemplo, mirad, me decía un amigo mío recientemente, hablando con él, hablando del estudio de nuestras hijas, ¿no?
y me decía que su hija, pues, decía, se ponía a estudiar, es una chica de buenas notas, ¿no? Pero se ponía a estudiar y dice, me pongo delante del libro, voy mirando las páginas, voy pasando las páginas, le voy echando un vistazo al libro, ¿vale? Y con ese vistazo, como veo que todo me suena, que todo me lo sé, entonces me lo sé para el examen. ¿M? Ya está, no hace falta más. Y sí que creo que muchas personas acaban en esto. Creo que muchas personas acaban en, sí, es que me suena, y como me suena ya voy al examen. Y efectivamente, eso es un problema, porque en el momento del examen, vuelvo a insistir, necesitas certezas. Cuando cierras el libro, cuando tú has cerrado tus apuntes, ¿qué recuerdas? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que tenemos que suplir con la técnica de la sesión de estudio. Este es el tipo de estudio y repaso que no deja huella cognitiva. Os llevo insistiendo un montón de episodios esta última temporada acerca de la huella cognitiva y del esfuerzo cognitivo. Y esto se hace patente bueno, se hace patente por muchas cosas. Una de ellas es que cuando llega el repaso no recuerdas nada, pero ¿cómo detectamos que estamos haciendo eso? Si vuestro método de repaso es leer y releer, copiar y recopiar, o sea, me pongo a escribir y transcribir y algunos os sentiréis reflejados y que nadie sienta que lo estoy caricaturizando. Es que si no lo copio no lo recuerdo. Eso es pseudo trabajo. Porque al final no estimulas a la memoria pesada. Cuando tú relees, cuando tú recopias lo que veía hace poco, cuando tú vuelves a ver las clases online, fijaros que nosotros hacemos todo en clases online, todas se quedan grabadas, ¿eh? Pero yo les digo a la gente, clase no sustituye el estudio, la clase facilita, pero que tú veas y reveas la clase no va a hacer que respondas más preguntas de test. Luego ya tenemos que utilizar Anki, tarjetas, Cornell, esquemas, mapas mentales. Tenemos que utilizar la técnica que veamos, ¿eh? Pero en un momento del estudio, y en casi todos los momentos del repaso, habrá un momento que tienes que mirar al techo, como os digo yo. Mirar a la nada, mirar por la ventana, a ver qué va. En nada, no estás viendo nada, ¿eh? Mirar ahí, a esa esquina donde se juntan la pared con el techo, pero que no estás mirando. No estás mirando la esquina, no estás mirando, ¿eh? Porque tu mente en ese momento estará recordando el material, porque tu mente estará viajando al mundo del conocimiento. Tu mente en ese momento no está ahí haciendo sentado, sentada, sino que tu mente está, a veces tengo la sensación que está caracoleando ahí por laberintos mentales, buscando, ¿cómo se llaman los 7 antagonistas del calcio? Vale. Buscando la regla mnemotécnica de los pares craneales, buscando su presa de manera incansable. Como un depredador está ahí tu mente, buscando, olisqueando ahí, entre neuronas. Así es como me lo imagino yo, fuera de cachondeo, ¿eh? Pero, perdonad que os lo haya contado así, no sé lo que os habrá parecido, pero es que a mí esa parte del estudio me genera mucho bienestar a nivel personal. Es una de las partes que más me gusta del estudio. Hemos visto 2 causas, pero pueden ser bastantes más. Pueden ser unas cuantas más, pero fundamentalmente hemos visto los periodos de repaso y también la técnica de estudio. Pero ya sabes que aquí intento ofreceros soluciones técnicas. Vamos con la tercera causa, que es un episodio que, bueno, se está haciendo un poco más largo de lo habitual. La tercera causa es la cantidad de información con la que trabajamos. La cantidad de información con la que trabajamos en nuestro estudio. Recientemente os hablaba, y creo que estoy bastante pesado esta temporada del podcast con esto, pero es que no os podéis hacer a la idea de los grandes resultados que estamos obteniendo con opositores
limitando la información que tienen que procesar en una sesión de estudio. De verdad es sorprendente la sensación que tiene y el desempeño en las preguntas. Está siendo mano de santo. A ver, que no es un tema intuitivo, que es una conclusión lógica de muchos estudios y que es una conclusión que hay que aplicarla con valor y con mano firme, que es el limitar la cantidad de información que nosotros vamos a meter en nuestra sesión de estudio. ¿Por qué? Porque si saturamos la memoria de trabajo, al saturarla, no logramos introducir conceptos en nuestra memoria a largo plazo. Y muchas veces el fallo está en saturar la memoria de trabajo, porque pensamos que debe funcionar nuestra memoria de trabajo de una manera diferente. La realidad es como si, yo qué sé, nos compramos un Mini y lo cargamos con 700 kilos de sacos de cemento, ¿no? El coche es muy bueno, un Mini yo no tengo, ¿no? Pero me da la impresión, tampoco entiendo mucho de coches, sinceramente, pero me da la impresión de que debe ser un buen coche, pero no para llevar 700 kilos, porque el Mini creo que no pesa mucho más. 1000 y poco pesará, me imagino. O lo mismo no llega a 1000. Pues igual pasa con la memoria. ¿Por qué tal vez no estemos recordando nada el día del repaso? Porque puede que en la primera sesión de estudio, que es una sesión de memoria de trabajo, cargamos tanto nuestra memoria de trabajo que los conceptos a memorizar no llegan bien a la memoria a largo plazo. Sé que hablo mucho de memoria, que esto suena muy técnico, pero es una hipótesis que llevo manejando mucho tiempo y que yo la he intentado experimentar en mí mismo y los resultados han sido buenos, o sea, a la hora de ejecutarlo en el estudio, ¿vale? Pero porque la conclusión ya la había visto en libros de técnicas de estudio y de memorización. No satures tu memoria de trabajo. Déjala que trabaje. Y el trabajo no es un filtro, ¿eh? Es una memoria creativa, es una memoria que hace asociaciones, pero déjale que trabaje. No le metas tanta información, ¿eh? Porque en el momento del estudio parece que sí que nos lo sabemos, que recordamos todo el folio. Parece que en ese momento es magia, lo recordamos todo. Ese es uno de los principales peligros de ciertas metodologías de estudio. Que, tenemos la sensación de que todo nos lo sabemos. Pero al salir de nuestra sesión de estudio, parece más, o sea, cuando salimos sí que nos parece más o menos claro que no sabemos el tema, pero el problema es al día siguiente. Mm, Al día siguiente ya empieza a ser complicado. Y el problema es una semana después. Que si al día siguiente ya hemos olvidado gran parte de la información, ¿qué pasa una semana después? ¿Qué problema vamos a tener una semana después? No vamos a recordar casi nada. Y al salir de nuestra sesión nos lo sabíamos. Y eso probablemente es porque la sesión estuvo muy cargada, pero no es una sesión única. Es que esto no es una sesión única. Es que tienes una sesión cargada el lunes, una sesión cargada el martes, una sesión cargada el miércoles, unas... Y estás... todavía no hemos hablado, pero recordad que hay un olvido por interferencia. Si yo tengo ahí un concepto en la cabeza medio, otro empuja y lo desplaza. Mirad, como ya os he dicho, la memoria, por mucho que te empeñes, no funciona así. No funciona de esta manera. Funciona con una puerta de entrada muy estrecha, aunque luego el almacén sea inmenso. Algunos dicen que virtualmente infinito. No se le conocen los límites a la memoria humana a largo plazo. No se sabe qué cantidad de información somos capaces de albergar y cómo se procesa esa información. La verdad es que es maravilloso el mundo del cerebro. Pero puede que el problema por el que no recuerdas nada en el momento de repasar es porque intentas, paradójicamente, recordarlo todo. Y todo, ojo, eh, puede ser complicado. A ver, que no digo que sea imposible, porque alguien me puede poner en los comentarios, mira, yo he hecho un curso de memorización literal con campeones de memoria y los campeones de memoria son capaces de recordarlo todo. No lo discuto. Requiere un entrenamiento específico, que ya os lo he dicho muchas veces, que el que quiera lo puede hacer antes de estudiar su oposición. Ahora, lo que yo no tengo claro como preparador, y aquí lo dejo tremendamente transparente, como preparador de oposiciones sanitarias, yo de todas las demás no lo sé.
pero lo que no tengo claro es que sea necesario para una oposición sanitaria. Eso es lo que no tengo yo claro. Que esa forma de estudiar, esa forma de aprenderse todo con puntos y comas, sea realmente necesario. Pero eso hablaré en otro episodio que os he preparado de la memorización literal. ¿Vale? Episodio de la memorización literal. Porque yo lo que os voy a hacer es cuestionaros todos los días. Yo todos los días intento cuestionaros, perdón. ¿Es necesario que lo recordéis todo? Seguro. Es que ni siquiera en los temas de legislación he llegado yo a esa conclusión de que sea necesario recordarlo todo, porque cada vez veo más preguntas raras. Tenemos ahora mismo, tenemos que ver unos resultados, ¿eh? Que nadie se me angustie, pero cuando grabo esto tenemos que ver unos resultados. Pero son preguntas que no has visto en tu vida y que tienen buena resolución si eres capaz de relacionar conceptos. Entonces, ¿qué estamos trabajando? ¿Memorizarlo todo o ser capaces de relacionar conceptos? Alguno dirá, todo, en 2 horas al día, con trabajo y con hijos. Vamos a intentar que nos dé para todo, pero tenemos que ser francotiradores con rifles con mira láser, como dice Matías Pantaloni. Vamos a recapitular. ¿Qué nos puede llevar a no repasar, a que cuando repasemos no recordemos nada? Tiempos inadecuados, técnicas de estudio o de repaso basadas en el pseudotrabajo, relectura, reescritura, revisitar vídeos o clases, la saturación de la memoria de trabajo. ¡Uy! Se me olvidaba. Y nos queda una más, que es la pregunta de cómo estás procesando la información. ¿Cómo estás procesando esta información? Si estás saturando la memoria de trabajo, puede que este fallo vaya de la mano, puede que este fallo vaya de la mano con el fallo de querer recordarlo todo, ¿vale? Pero vamos a hablar, la voy a denominar, le voy a dar mi propia denominación, el estudio en plano, ¿vale? A veces, claro, esto va de la mano con memorización literal sin técnica, esto va de la mano con un montón de cosas, ¿vale? No de estudiar un plano, sino estudio texto plano, un texto que no tiene ninguna relevancia para nosotros. ¿Vale? Como el formato informático, ¿no? Que pone texto simple, no es Word, es texto simple, texto plano. Creo que también hay un formato que es texto plano, sin formato, sin nada, ¿vale? Y no estoy hablando de subrayar coloritos, no, no, mirad. Algunas personas intentan memorizar palabras por palabra y a veces tengo la sensación que incluso sin pensar y reflexionar, lo único preocupante es cantar la canción, ¿vale? Como el eterno chiste que cuento muchas veces en mis clases del listín telefónico, ¿vale? A ver, lo mismo muchos sois muy jóvenes. Tengo una nota ahí en el guión, explicar a los millennial, que nadie se sienta mal millennial. Otro día hablamos de que los que tenemos 39 y tantos no somos boomers. Los boomers son nuestros padres. Nosotros somos generación X. Eso os lo cuento otro día, ¿vale? Porque algunos cuando con 20 años te ven con 39 y tantos y te dicen, tú eres un boomer. No, perdona, boomer es tu abuelo, ¿vale? Porque eso tiene todo su nombre. Bueno, un listín telefónico, antes de haber Google, las compañías telefónicas te dejaban en casa una lista con todos los nombres de los teléfonos de la ciudad, de la provincia, y unas páginas amarillas que eran anuncios de empresas. Y eran los teléfonos y la forma de llegar a ellos. Esto llevo años ya sin ver, porque no tiene ningún sentido cuando tú coges tu teléfono, lo buscas en Google. Y entonces, contándoos todo eso, bueno, pues una persona le dice a otra, oye, que me estoy aprendiendo el listín telefónico. Dice, no, jorobes, dice, de memoria. Dice, no, hombre, razonado. El chiste consiste en que no hay ningún tipo de relación entre los números y los nombres, ¿vale? Es un chiste muy malo. Pero yo siempre lo digo, señores, ¿qué hacen? Lo del listín telefónico. Nuestra mente creo que no funciona así.
De hecho, nuestra mente funciona muchísimo mejor cuando vamos creando contenedores, como les digo yo a los opositores en mis clases, creamos contenedores que se denominan realmente categorías y es la función de nuestra mente abstracta o de nuestra capacidad abstracta que se llama categorización y que los que sois de educación y escuchéis este podcast sabéis perfectamente de lo que os hablo porque os ha tocado estudiar a Jean Piaget, que era el señor que se dedicó a ver cómo esto no nacíamos con ello y lo vamos adquiriendo. De hecho, ese es uno de los fuertes de la mente humana. Hay dos fuertes importantísimos de la mente humana: la categorización y la búsqueda de patrones abstractos. Eso, junto con soñar soluciones que no son concretas y ideales, yo creo que es la capacidad, las principales capacidades de la mente humana. Y ahí, de manera indiscutible, no nos gana ninguna especie conocida ahora mismo, ¿vale? Que sepamos, a día de hoy, ninguna especie de este planeta ha buscado patrones en las estrellas del firmamento y nosotros llevamos haciéndolo ya, creo que 3, 4.000 años. No lo sé. Eso, mira, si podéis, os recomiendo serie Cosmos de National Geographic, la de Neil deGrasse Tyson, que fantástica, fantástica, ¿vale? A todos los que os guste la física, astrofísica, la evolución, geología, yo qué sé, es Cosmos. Pena es que tengo que encontrar la de Carl Sagan, ¿vale? Bueno, lo que os decía, nuestra cabeza crea categorías, abre contenedores, abre carpetas, abre archivos. Bueno, archivos serían los ficheros, pero bueno. En un caso, fijaros, muy abstracto y especializado, y este ejemplo voy a recurrir en otros episodios, como dar un discurso de la nada, los profesionales, y esto puso un ejemplo muy bueno Pablo Lomeli en su canal de YouTube, recordad, Pablo Lomeli habla de una manera mucho más fresca que yo de conceptos de memoria, dice, crea un palacio de la memoria. Realmente un palacio de la memoria no es más que una referencia visual, mental, de hacer carpetas, de hacer huecos. Pero fijaros, en una OPE sanitaria no tenemos esa necesidad de complejidad porque nosotros no nos vamos a sentar delante de un tribunal a desarrollar un discurso de la nada, sin un prompter, sin unas tarjetas, pero necesitamos, eso sí, darle una forma esquemática en nuestra cabeza. Tenemos que generar contenedores y memorizarlos, pero como son tan pocos, lo mismo no requieren el apoyo de un palacio de la memoria. ¿Mm? Es una conclusión mía. Otra cosa es que tú tengas un examen a desarrollo y eso lo hablaríamos en otro concepto. También recomendaros el curso de Diego Fuentes en Preparador EduFis, ¿vale? Que ahí tenéis un curso de técnicas de estudio fantástico. Como digo muchas veces, ¿vale? Volvemos otra vez. Lo primero a memorizar y repetir es, en el contenido X hay dos tipos de categorías. Las úlceras por presión se clasifican en 4 estadios. Los factores de riesgo de las infecciones nosocomiales son intrínsecos y extrínsecos. El ciclo femenino tiene una fase folicular y una fase proliferativa, ¿vale? Yo qué sé, eso creo que lo he dicho mal, no lo sé. Hacemos dos contenedores en nuestra mente, ¿vale? Hacemos dos contenedores en nuestra mente, hacemos 3 contenedores. Esa es la primera frase. Esa es la primera frase. Las fases del duelo de Kubler-Ross son 5. Dices, esa frase ya te está haciendo que tú, cuando vayas a repetirlo de memoria, busques 5. Es más fácil recordarlo. Busques 5 cosas, ¿vale? No todo tiene que ser con ese número, pero eso ayuda a muchas personas. El otro día hablaba mi compañero médico, desde aquí le saludo, hola Chema, que tú nunca escuchas este podcast, ¿vale? Que él decía que cuando estudió decía las 17 causas de no sé qué. Y es, claro, tú le estás pidiendo a tu memoria 17. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Que si no recuerdas nada en los repasos, puede ser porque no hayas generado esas frases, como digo yo, de esquema, de contenedor. ¿Vale? Puede ser que el texto sea plano, que eso también hablaremos en otro episodio, y sea tan plano, tan plano, tan plano, que cuando llega el momento de la verdad, una pérdida de 3 palabras te hace perder completamente el hilo y perder un montón de información. Entonces, vamos a ver. Yo creo que eran las principales. Estas eran las principales causas.
de por qué no recordamos nada en nuestros repasos, que son, por un lado, el tiempo, que mantenemos muchos tiempos o tiempos muy dilatados entre el estudio y los siguientes repasos, y hemos caído en la curva del olvido por desuso. Que la técnica no sea una técnica cognitivamente exigente, que no sea una técnica que nos obligue a rememorar, que no sea una técnica, como os digo muchas veces, de active recall, por decir la terminología que vais a encontrar en Internet, que yo llevaba diciéndolo siempre, tenéis que evocar, evocar, no releer, evocar, ¿vale? Puede que sea la segunda causa. La tercera es que saturemos la memoria de trabajo con muchísima cantidad de información, pase poca información a la memoria a largo plazo, y lo que pase a la memoria a largo plazo es lo que tiene que salir en el repaso, no va a salir otra cosa, ¿vale? Y por último, que estemos trabajando continuamente con textos excesivamente planos, textos, y esto vuelvo a repetir, no solo es una cuestión de imágenes, no solo es una cuestión de colores, es una cuestión de que tú en tu cabeza generes asociaciones, generes datos. Como os decía antes, una de mis tarjetas Sankey es 7 antagonistas del calcio. Y tú ya te fuerzas a recordar 7, ¿vale? Los 4 diagnósticos de enfermería de la fibrosis quística, ¿vale? Entonces tú ya has generado, no, o sea, no, para ti no te van a preguntar en un examen ¿cuántos antagonistas del calcio hay? Y la respuesta va a ser 7. No, es que eso es lo que os quiero decir. Eso es como tú manipulas tu material para hacerlo más fácilmente estudiable. Esa es la clave, desde mi modesto punto de vista y desde las conclusiones en los últimos años. Así que, recordando estas 4 causas principales y las formas que podéis tener de detectarlos, vamos a acabar este episodio. Viendo los tiempos, ya os voy avisando que cuando escuchéis esto, lo vais a escuchar un segundo día porque vamos a romper el episodio en 2. Cuando estaba haciendo el guión, sospechaba que iban a ser 2 episodios, así que introduciré aparte un final para el episodio, la otra mitad, y este se queda como este final, y también introduciré una presentación, algo inicial para este episodio. Eso sí, el vídeo lo vamos a dejar entero. Bien, lo primero de todo, gracias por vuestra atención. Recordad que sí, de verdad, esto os ha ayudado y algún día cuando tengáis la plaza queréis que alguien más les sirva de ayuda, pues ya sabéis, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast y puede ser con un comentario, sería la leche. Un me gusta en iVoox, corazoncito en Spotify, también con comentario. Parece que los temas con comentario, pues como que puntúa más, de todos modos era evidente, ¿vale? Y por supuesto, si esto lo estás viendo en YouTube, ¿de acuerdo? Pues ya sabes, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y de esa forma, pues el algoritmo de YouTube que dicen que no existe, bueno, yo creo que hay, algo hay, pero tampoco nos vamos a pelear. Recordad que el objetivo de este canal es difundir esta información y sobre todo dar a conocerme a mí, a CEO Posiciones y a los que integramos esta plataforma. Entonces, que el algoritmo haga lo que quiera con nosotros. Vosotros, si os parece de valor, compartidlo. Eso es lo más importante. Bueno, si os parece de valor, lo más importante es que lo apliquéis. Lo más importante es que después de estos 2 episodios, vosotros lleguéis y digáis, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no recuerdo nada? Y le pongáis solución. Las soluciones no son difíciles. Y todo esto sin culparse a nadie, ¿eh? Es técnica. No es más que técnica. Una técnica que por desgracia no te han enseñado. Pero fijaros, el otro día en el canal de YouTube Pablo Lomeli ponía 5 hábitos negativos, 15 hábitos, perdón, negativos del estudio. Y decía, es que no nos han enseñado a estudiar en el colegio. Y lo hizo un señor mexicano. O sea, esto es universal. El colegio cumple una función, pero no te enseña a estudiar volúmenes grandes. Te enseña a memorizar de hoy para mañana. Claro, cuando tú llegas a una asignatura como anatomía, en medicina, como yo que sé, cualquier asignatura, una fisiología sanitaria en cualquier carrera, tal biomecánica,
que ya manejas cantidades importantes de información, no te puedes meter un atracón 2 horas la noche anterior y al día siguiente vomitarlo, sino que tienes que cambiar la forma de estudio y orientar el estudio en algo que insiste Pablo y que yo también os insistiré en posteriores episodios. No solo se estudia para sacar el examen. Mi trabajo es que saquéis el examen, pero se estudia para aprender y para ser mejor profesional sanitario, que eso también es importante. Bueno, dicho esto, me despido, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por todo vuestro feedback, apoyo, valoraciones, comentarios, porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de una cámara, un ordenador y un micrófono, así que cada día tengo más cosas, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.